Hola chicos, hoy les voy a exponer el RAE de náuseas y vómito, que es el RAE 6, que es explicar cómo se realiza el examen físico de pacientes con náusea y vómito y los posibles hallazgos al examen físico y cómo orientar la solicitud e interpretación de los exámenes adicionales. Entonces, estas fueron las referencias que utilicé. Pues Argente, el libro de Montoro que el tutor nos recomendó, y después otros dos libros, por si los quieren revisar. Entonces, primero vamos a aclarar unos conceptos. Entonces, ¿qué es el vómito? Pues el vómito o emesis es una expulsión oral violenta del contenido gástrico. Las náuseas son pues ese deseo inminente de vomitar, habitualmente referido al epigastrio o la garganta, pero pues este puede no estar precedido de vómito. La hematemesis, que es ese vómito que pues es sangre roja sin digerir, que es como un cuncho de café, que nos puede hablar, por ejemplo, de una hemorragia de vías digestivas altas. Melanemesis, que es vómito, pero esta vez es sangre roja oscura digerida. La regurgitación, que es el retorno del contenido estomacal a la boca sin esfuerzo ni náusea. Entonces nada más como que se devuelve pues lo que uno comió a la boca. Eso es más frecuente en pacientes pediátricos. Mericismo, que es esta regurgitación que la persona mastica y luego escupe. Y la rumiación es lo mismo, es la regurgitación, pero la persona la mastica y se la vuelve a pasar. Entonces, pues como nosotros sabemos, el vómito pues, puede estar presente en muchas patologías y por eso pues la base para poder hacer un diagnóstico adecuado es pues un examen, una historia clínica, un examen físico pues muy, muy escrutinoso. Entonces pues este RAE se relaciona muchísimo con el de anamnesis, porque pues vamos a enfocarnos probablemente en el examen físico. Entonces el examen físico pues este debe estar enfocado no solamente pues a encontrar la causa del vómito, sino también a ver las consecuencias que el vómito ha generado en el cuerpo. Entonces tiene tres momentos como importantes grandes. Primero es el estado hemodinámico. Entonces lo primero que nosotros siempre hacemos pues, al tener a un paciente en urgencias o en la consulta, pues es tomar los signos vitales para ver cómo está el estado pues, hemodinámico de nuestro paciente. Entonces, si hay alteraciones como la fiebre, nos podemos ir más como por una patología infecciosa o inflamatoria, hipotensión, bradicardia, que pues si recuerdan que nos han dicho muchas veces que esto también puede ser consecuencia, por ejemplo, de una deshidratación severa. La taquipnea, por ejemplo, también podemos pensar en una infección o en una acidosis. Y pues obviamente, en especial, pues como en este caso tenemos pues, niños pequeños, pues es muy importante ver los signos de deshidratación. Entonces, pues ahí vamos a utilizar, pues obviamente, todo esto que aprendimos en el caso de diarrea. Entonces vamos pues a buscar los ojos hundidos, vamos a ver el llenado capilar, la diuresis, el pulso, si las fontanelas están hundidas o pues abombadas, como por ejemplo podemos ver acá en el niño de la derecha, el estado de la piel para ver si está moteada, si está cianótico, si hay hematomas, por ejemplo, y pues la condición general del paciente, a ver si pues el niño está activo, si nada más tiene el vómito y pues ya, o está letárgico, o se ve ya muy mal, se ve tóxico, como lo que nos explicaban en el IEPI, que pues nos pueden ya ir guiando hacia otros diagnósticos. Entonces aquí les traigo pues la tablita, pues que obviamente ya lo sabemos súper bien para pues por el caso de diarrea. Entonces, por ejemplo, pues como sabemos en la leve, todo está normal, excepto que la saliva está pues filante, es un poquito espesa y que el paciente está un poquito pálido, pero ya el otro extremo pues es la severa, en la que pues obviamente el niño está irritable, letárgico, la fontanela está muy hundida, el tono ocular ya está muy disminuido, están pues muy secas las mucosas orales, el signo del pliegue es mayor a 2 segundos, bueno, etcétera, es lo que ya conocemos, pues para que lo tengan en cuenta. Entonces la segunda parte, pues es la exploración del abdomen, perdón, y pues esta va a ser igual a como vimos a principio del IES, perdón, pues vamos a iniciar con las 4 técnicas, que pues va a ser la inspección, auscultación, percusión y palpación. Entonces, pues primero en la inspección,
pues la inspección estática, pues es nada más vamos a ver como al paciente. Entonces, pues vamos a ver la forma del abdomen, si está distendido, si está globoso, si está, por ejemplo, excavado en los pacientes que tienen desnutrición o algún trastorno pues de la alimentación, por ejemplo, o neoplasias. La coloración de la piel, si el paciente está ictérico, si está pálido, si está rojo, lo que sea. Signos como por ejemplo el de Gray Turner que ya aprendimos, el de Cullen también, que aprendimos en el caso de apendicitis, masas, cicatrices, que como sabemos pues las cicatrices muy importantes porque pues esto puede producir bridas y pues puede producir pues obstrucción intestinal. Las estrías y movimientos peristálticos, por ejemplo, en estrías, por ejemplo, si recuerdan, síndrome de Cushing, por ejemplo, esa obesidad central, con esas estrías violáceas, los movimientos peristálticos en personas que, pues, por ejemplo, son muy delgadas, los podemos alcanzar a ver, o también, pues, digamos, cuando hay una obstrucción ya, pues, un poco severa, pues también podemos ver estos movimientos peristálticos. El signo de Russell, que es este signo que se puede ver en las personas que tienen bulimia, en el que pues por inducirse el vómito, pues los nudillos empiezan a presentar lesiones. Esto es importante pues verlo, junto pues obviamente acompañado de otros signos como que hay desgaste del esmalte dental, que hay una pérdida de peso, que por ejemplo la persona come y de una vez se va al baño, etc. Y pues otras cosas que también debemos ver, como es, por ejemplo, la posición del ombligo, pues por ver si hay, digamos, alguna masa o algo que pues como que me mueva este ombligo hacia otro lado. El abdomen en tabla, súper importante, o sea, un signo pues ya de gravedad, por ejemplo, hay una hemorragia retroperitoneal. Y en la inspección dinámica es cuando le vamos a pedir al paciente que haga cosas, que haga esfuerzo para pues poder que se contraigan estos músculos abdominales y ver, por ejemplo, masas o pues otras patologías que no se pueden ver pues así como a simple vista. Entonces, por ejemplo, si le pide al paciente que meta y que saque la barriga. Entonces, al meterla o al sacarla, pues vamos a ver cosas que no habíamos visto antes. También, pues, por ejemplo, el paciente va a estar de cúbito supino y le vamos a pedir que trate de vencer la resistencia que se le hace a la frente. Entonces, que él se trate de levantar y nosotros les apoyamos la mano en la frente y el paciente, pues, obviamente así va a ejercer pues, fuerza en el abdomen y se van a poder ver pues todas estas otras anomalías. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver un abdomen excavado, un paciente pues desnutrido, pues ver la coloración de la piel, si el paciente pues está ictérico. Y pues ya los signos que ya conocemos, como el de signo de Hasler-Cohen, que pues es esta equimosis alrededor del ombligo, en los flancos, como el signo de Gray Turner. Entonces ya en la auscultación, pues obviamente pues tenemos que auscultar el abdomen en general, ¿sí? Pero también tenemos que auscultar pues obviamente toda la parte arterial. Después aquí está como a la imagen de la derecha. Pues se pueden ver todos los puntos que tenemos que auscultar para pues ver si por ejemplo hay aneurismas o hay soplos, etc. Entonces, pues si hay un aumento de los ríos intestinales, puedo pensar en una gastroenteritis o pues en una obstrucción intestinal. Pero si estos ríos están disminuidos, ya puedo pensar en un hilo paralítico o en una obstrucción ya muy severa. Entonces, en la percusión, pues esta va a ir desde el apéndice sifoides hasta el hipogastrio. O sea, tiene que pasar por todas las regiones del abdomen. Entonces, ahí se puede ver cómo tiene que empezar aquí, el apéndice sifoides, y pues tiene que ir por todas las regiones del epigastrio hasta el hipogastrio. Perdón, del abdomen hasta el hipogastrio. ¿Ok? Entonces, lo normal es que pues, el abdomen es timpánico. O sea, eso es lo normal, excepto obviamente en los órganos macizos. Entonces, pues, hay pues, órganos macizos como cuáles, como el vaso o como el hígado. Y pues cuando hay masas y sonomegalias, pues podemos ver una matías fija. Es decir, que se va a quedar ahí como la matías no la voy a poder desplazar. Ahora, cuando hay distensión abdominal, pues va a haber un aumento del timpanismo porque este abdomen pues va a estar lleno de aire o de sangre, lo que sea. Y la citis, pues cuando un paciente tiene ascitis, pues se tiene que hacer pues la maniobra de la matías desplazable y de la onda cítica, que ya Dani nos explicó en su RAE de examen físico. Entonces, en la maniobra de la matías desplazable, le pedimos al paciente que se acueste pues de cúbito lateral
y pues vamos a ver que esta onda, o sea, digamos que cada citis, pues la onda se va a ir como hacia abajo y vamos a palpar. Entonces vamos a, por eso decimos que ya no, pues que pues la matidez no va, puede o no estar ahí, entonces pues por eso dice que se desplaza. Y luego si le pedimos que se haga hacia el otro lado, o sea, en este caso él estaría en el lado izquierdo, pues le pedimos que se haga cúbito lateral derecho, y hacemos lo mismo, pues vamos a ver que la matidez se va a ir moviendo como a donde el paciente se acuesta. Y la maniobra de la onda cítica es que él se pone la mano izquierda del examinador en el flanco izquierdo, en este caso, y pues lo que se hace es que con la otra mano, con la mano derecha, se va a empezar a percutir en el otro flanco. Y lo que va a pasar es que pues esta ascitis se va a mover hacia esta otra mano. Entonces en esta otra mano vamos a poder sentir cómo llega ahí como toda esa acumulación de líquido. Pues aquí les dejo una imagen nada más como pues de referencia, como para que sepan cómo, por dónde se tiene que percutir, o sea, el orden en que se tiene que percutir el abdomen y pues cómo se tienen que poner los dedos. Parece interesante. Entonces, pues por último ya tenemos la palpación. ¿Qué vamos a hacer? Pues obviamente ver todos los signos de irritación peritoneal, zonas dolorosas que ya conocemos por el caso de apendicitis, como el signo de Murphy. No sé, pensar en una etiología pues de la vesícula o pues de la vía biliar, Guinea de Musi, para pues signos de irritación ya peritoneal, generalizada, Blumberg, Robson, etc. Y pues obviamente en este caso sí es muy importante pues hacer el tacto rectal, por ejemplo, en especial, no pues no en todos los pacientes, sino por ejemplo en pacientes que tienen hematemesis, para ver si hay pues sangre macroscópica u oculta. Y pues también el que hace el signo del chapoteo o bazuqueo gástrico, que se puede hacer tanto en la palpación como en la percusión. Entonces, en este caso, pues les puse el de la palpación, que es que se ponen como estos dedos así como flexionados en el epigastrio del paciente y se empiezan a hacer movimientos bruscos hacia abajo. Entonces, si se escuchan los ruidos hidroaéreos 4 a 6 horas después de haber comido, sugiere que pues esta comida sigue ahí, o sea, el estómago sigue lleno de comida. Entonces, pues podemos pensar en una gastroparesia o en una estenosis pilórica o pues también en una obstrucción. Y pues en la percusión, este signo, ¿cómo se hace? Pues que se percute en el epigastrio del paciente. Y pues si suena así como esos ruidos hidroaéreos, como, o sea, lo único que puedo pensar es como cuando uno toma agua o, pues, y no se acuesta, que le suena como la barriga. Entonces, pues así se tiene que escuchar. Entonces así es como pensamos como en una gastroparesia o en algo que no me permite que hacer como la digestión. Y por último, o sea, en este caso sí va a ser súper importante hacer una exploración neurológica porque como sabemos hay muchos trastornos que pues nos pueden provocar, trastornos neurológicos que nos pueden provocar vómito o náusea o los dos. Entonces, la hipertensión endocraniana pues solamente es hablar como de unos pocos que son como los más mencionados porque pues hay muchos. Entonces, la hipertensión endocraniana pues tiene múltiples causas, como vimos en neuro, puede ser un aneurisma, una masa, un absceso, lo que sea, una hemorragia. Entonces, pues, tiene una triada característica que es la que pues vamos a identificar, que es pues primero una cefalea muy intensa, segundo pues es el papiledema, que es como esta hinchazón o tumefacción de la papila óptica, como sabemos que es como el sitio por donde pasa el nervio óptico, y pues tiende a ser unilateral, y el vómito. ¿Listo? Entonces, pues para esto es muy importante hacer pues nuestro fondo de ojo, que obviamente siempre vamos a hacer en todos los pacientes. Entonces, pues aquí se puede ver que en el papilema, como este disco óptico se ve como muy borroso, como gordito, como inflamado. Y pues este es el normal, que se ve muy definido, se ve muy bonito, muy bien. Y pues obviamente el diagnóstico es clínico y se tiene que confirmar pues con una TAC o una resonancia o pues lo que tengan. El vértigo, que pues es otra causa pues muy común, pues es esa sensación subjetiva de que los objetos alrededor de la persona se mueven. Entonces dice como, no doctor, es que usted sentado en la silla y de repente se empieza a mover el mundo. Yo creo que todo lo hemos sentido alguna vez. Entonces pues aquí como, pues cuando sospechemos esto, ¿cómo lo podemos evaluar como de una manera rápida ahí en el consultorio? Haciendo la maniobra de Dix-Hallpike, que pues es una noción en neuro para evaluar el octavo paracraneal, no sé si la recuerdan, en que pues al paciente se le pide que pues se siente, ahí como está, normal,
y se le va a voltear la cabeza a 45 grados, ¿ok? Hacia un lado. Entonces después, bruscamente, el paciente pues se baja, o sea, se acuesta, nosotros sostenemos la cabeza obviamente, y la cabeza va a quedar por fuera de la camilla y pues volteada más o menos como unos 20 grados. Y pues hacia el lado que inicialmente le volteamos la cabeza y que vamos a buscar un nistagmus. Un nistagmus horizontal, que pues de acuerdo, ese nistagmus es como ese movimiento muy rápido de los ojos que uno hace, digamos, cuando pasa el Transmilenio o pasa algo rápido, uno está mirando los carros y los ojos se empiezan a mover muy rápidamente, pues si no se acuerdan que era nistagmus, pero creo que sí. Y entonces eso es lo que buscamos, pero este pasa muy rápidamente. O sea, es un vértigo periférico, pues porque pasa muy rápido, en menos de un minuto, pero está el nistagmus. Y el central ya es, el nistagmus se demora un poquito más de un minuto en pasar y es un nistagmus vertical. O sea, los ojos se van a mover de arriba hacia abajo. En la meningitis, pues como sabemos, es una infección muy grave que puede llegar a ser mortal. Obviamente hay pues, un mayor riesgo en los niños que son pequeñitos, como podemos ver en el IEPI, es un niño que se va a ver como muy tóxico. Entonces, pues tenemos que evaluar los signos benignos. Meningitis, perdón, no sé por qué. Entonces, pues se acuerdan por allá en neuro también, pues el que pues se asegura que todos se acuerdan, es la rigidez de nuca, el que pues se le levanta la cabeza y el tronco al paciente, o sea, lentamente, y pues no la va a poder doblar, básicamente no va a poder hacer una flexión del cuello. El signo de Kerning, en el que pues elevamos la pierna extendida y el paciente flexiona la rodilla de forma refleja, o sea, le tratamos de elevar la pierna, pero el paciente no puede, flexiona la rodilla y le duele. El signo de Brudzinski, en el que pues también se hace flexión de cuello y el paciente pues involuntariamente dobla las rodillas de forma refleja. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? La asterixis, que es este temblor que ocurre en la encefalopatía hepática. El déficit neurológico focal, como por ejemplo un aneurisma, una serie, en el que pues vemos el síndrome de Horner, que pues es tosis parveolar, hay anhidrosis del lado afectado, etc. Atonía, parestesias, también pues todos estos trastornos del lenguaje como disartria, etc. Entonces pues es importante también evaluar eso. Ahora, los paraclínicos y las imágenes, esto va pues, están enfocados obviamente a la clínica del paciente y es muy importante conocer si digamos el paciente, o sea, aquí es cuando se relaciona también mucho, es que todo esto se relaciona con el RAE de anamnesis, por eso no me voy a enfocar como mucho como en las preguntas y eso, porque sé que pues lo van a enfocar en otro RAE. Entonces, es importante preguntarle al paciente si está tomando medicamentos, si está recibiendo quimioterapia, si toma alcohol, si, no sé, si tiene pues antecedentes de otras enfermedades, si estuvo un trauma, por ejemplo, tiene una fractura de base de cráneo. Entonces, pues, importante tener esto en cuenta a la hora de recetar, no de ordenar estos paraclínicos. Entonces, pues obviamente en los paraclínicos, una evaluación inicial, pues creo que todos cuando vamos al médico porque tenemos vómito y diarrea, creo que todos hemos ido al médico, si está una vez en nuestra vida por eso, pues vamos a pedir obviamente el cuadro hemático, la glicemia, entonces en el hemograma que podemos ver, pues hay leucocitosis o neutrofilia, después tiene una infección, por ejemplo, los electrolitos, el uroanálisis, cuando sospechamos pues obviamente una infección de vías urinarias y la prueba de embarazo, como siempre, aquí como o sea, eso ya todos lo tenemos que saber, que pues toda mujer ni fértil que tiene dolor abdominal, que tiene estos vómitos que son matutinos, usualmente son, pues pueden ser como sin náuseas, entonces pues le vamos a hacer una prueba de embarazo. Y pues también, pues otros paraclínicos como cuando sospechamos una alteración hepatobiliar o pancreática, que pues obviamente vamos a pedir pues todas estas enzimas hepáticas como la ACT, la ALT, la fosfatasa alcalina, la glutiltransferasa, la milasa, la lipasa, cuando sospechamos una pancreatitis, por ejemplo, y pues obviamente las bilirrubinas. Y pues cuando tenemos disentería, intoxicación alimentaria, como es el caso, pues el caso gastroenteritis viral,
pues vamos a hacer un coproscópico, un coprológico, que pues fue lo que le recetaron a nuestros niños, le formularon, no sé por qué sí recetaron a nuestros niños en este caso. Entonces aquí les traigo esta tablita que me pareció muy buena, resume mucho como, eh, resume mucho como, pues, que pues de acuerdo a lo que encontramos en el examen físico, que podemos sospechar. Entonces, pues, si tenemos como una turgencia de la piel, pues está muy poquita, o sea, como que, ¿sí? Las mucosas están secas, pues puede haber deshidratación. Ahora vamos aquí como al abdomen, que es como lo que estamos viendo. Em, por ejemplo, si es distensión abdominal, podemos pensar pues en una obstrucción, en una gastroparesia. Si se pueden ver los movimientos peristálticos, pues podemos también pensar en una obstrucción. Si tenemos este aumento de los ruidos intestinales, una obstrucción, como les dije al principio. Si en cambio estos ruidos están disminuidos, un hilio paralítico. Si hay cirugías, pues antecedente de cirugía, o si hay pues estas cicatrices, podemos pensar también en una obstrucción. Y pues ya después si hay estos signos de irritación peritoneal, o pues los signos que ya conocemos, como, no sé, el punto de McBurney positivo, signo de Murphy, Blumberg-Robson, lo que sea, pues apendicitis, colecistitis, o pues la perforación de una víscera. Ahora, neurológico, por ejemplo, si el paciente pues tiene alteración como una alteración mental, por ejemplo, está desorientado, o tiene alteración de la conciencia, o pues algo que nos indique, como por ejemplo, vértigo, como que el paciente no mantiene el equilibrio, que se le mueve todo, etcétera, pues podemos pensar en una patología del sistema nervioso central. Y pues aquí también, pues de acuerdo al contenido del vómito, o sea, a cómo sea el vómito, que pues no sé si esto lo van a, creería yo que lo van a enfocar un poco más en el amnesis, porque es preguntarle al paciente cómo es su vómito. Entonces, dependiendo de lo que nos diga o lo que podamos ver, por ejemplo, si el paciente está hospitalizado o él mismo, cuando lo estamos atendiendo, él vomita. Entonces, pues si por ejemplo es esta hematemesis, entonces pues podemos pensar en una úlcera péptica, el síndrome de Mallory-Weiss, una ruptura esofágica, estas varices esofágicas, por ejemplo, el paciente también tiene ascitis, tiene cirrosis, un cuerpo extraño. El de en cuncho de café, pues son similares, la gastritis, Mallory-Weiss. Si es una comida no digerida, entonces pues ya podemos pensar en una obstrucción intestinal, perdón, que es una obstrucción intestinal, sino en una estenosis pues pilórica, acalasia, pues es esta disminución, aumento del tono del esófago, eh, alguna pues alteración esofágica, un cuerpo extraño, si es pues este vómito fecaloide, si podemos pensar más en una obstrucción del intestino grueso, más como de la vía digestiva inferior. Y pues si es bilioso, podemos pensar, por ejemplo, que el paciente no ha comido, que ya se ocupó todo lo que tenía y pues tiene, por ejemplo, una obstrucción, etcétera. Ya. Entonces, en las pruebas complementarias, pues, como les dije anteriormente, va a depender completamente del contexto clínico del paciente. En algunos contextos clínicos no se necesita, o sea que es como muy claro que el paciente tiene una intoxicación alimentaria, como los niños del caso, o cuando uno, digamos, está comiendo algo y de una vez se siente mal ahí como a los 10 minutos y tiene que ir a vomitar y tiene una diarrea, y uno llega a urgencias, pues el médico, uno pues ya puede enfocar eso, de que pues el paciente tiene una intoxicación o una infección alimentaria. Entonces, pues para ese caso no lo va a mandar, no sé, una TAC o una resonancia, pues ¿para qué? ¿Sí? Solamente lo va a mandar pues sus paraclínicos para ver cómo está pues la glicemia, si tiene leucocitosis, neutrofilia, etcétera. Entonces, pues dependiendo de mi sospecha diagnóstica, pues voy a mandar diferentes pruebas complementarias. Entonces, si yo sospecho un origen otoneurológico, por ejemplo, el paciente tiene hipertensión endocraniana, con la triada que ya les comenté, si tiene meningitis o sospechamos trastornos vestibulares, pues hacemos un fondo de ojo fundamental, una punción lumbar para la meningitis, un TAC cerebral, una resonancia, pruebas para evaluar el octavo par, por ejemplo, el test de Rombeck, no sé si le acuerdan eso por el neuro, el origen extraintestinal como causas nefrológicas, o sea que el paciente tiene un cólico renal, sospechamos pues alguna patología pues renal, un TAC o un uroanálisis, una obstrucción intestinal, como ya sabemos, vómitos bilofecaloides, cólico, estreñimiento, ausencia de flatos, del paciente tiene distensión abdominal,
Entonces, pues vamos a hacer una radiografía simple de abdomen, que pues si recordamos en los niveles hidroaéreos se va a ver pues una ausencia de aire en toda la parte pélvica, o sea, como en el intestino grueso del paciente, y pues se van a ver una distensión de las asas intestinales. Y por último, pues si sospechamos, pues por ejemplo, no, no es lo último, si tenemos, sospechamos un hilo paralítico y pues porque hay un silencio en la auscultación abdominal, pues hacemos también una radiografía simple de abdomen que pues a ver esta distensión de las asas intestinales, por ejemplo. Entonces aquí en esta imagen pues podemos ver los niveles hidroaéreos súper claros. Aquí también se ve pues esta distensión de las asas intestinales y que hay esta ausencia de aire en toda esta parte pélvica pues del abdomen. Aquí pues en la primera vemos la gastroparesia en el contexto pues de una acidosis diabética en la que se ve la atonía y la dilatación del estómago. En esta de acá, que es un poquito más clara, se puede ver pues la estenosis pilórica. Entonces aquí se ve como la forma del estómago, pero aquí ya se ven que no hay nada, o sea, y esto está súper distendido. O sea, se ve como muy bien, como muy claro que ahí hay algo que no me deja pasar bien, pues la comida, el aire, y pues obviamente todo esto se va a acumular acá. Y la obstrucción del intestino delgado, si recuerdan el signo, pues como en la pila de moneda y eso, que se ve una distensión, o sea, este sí está muy claro, de pues el intestino delgado, de las asas del intestino delgado. Entonces es súper claro. Y pues la patología hepatobiliar o pancreática, pues como ya sabemos, una ecografía de pues la vía biliar o pues mejor del abdomen. El reflujo gastroesofágico, pues ya sabemos síntomas que pues son súper cardinales, por ejemplo, el paciente que es obeso, que come, va y se acuesta, pero y tiene pirosis, tiene pues náusea, incluso pues puede tener vómito. También sospechamos pues una úlcera duodenal, que el paciente pues tiene estos síntomas que se alivian pues con la ingesta o la gástrica que pues se alivia al dejar de comer, por ejemplo. Entonces pues si hay hematemesis, pues también vamos a hacer una endoscopia, como decíamos. O sospechamos pues de, por ejemplo, alguna neoplasia, también podemos hacer una endoscopia. Entonces aquí en este cuadrito, me parece muy chévere. Eso también pues se relaciona mucho con anamnesis de nuevo, lo he dicho 3 veces, pero es que es súper importante. Pues podemos encontrar como signos de alarma, o sea, como algunas cosas que vemos tanto en el examen físico como en la anamnesis que nos pueden guiar a ciertos diagnósticos. Entonces, por ejemplo, si tengo esta de dolor de cabeza, que pues por ejemplo es muy específico, que me duele muy localizado, perdón, muy localizado, que me duele pues en cierta región, que es muy fuerte. Puedo pensar, por ejemplo, en un aneurisma o en una hemorragia intracraneana, en una infección. Si tengo obviamente, pues por ejemplo, aquí mi rigidez nucal, meningitis. Si tengo alteración pues de mi estado mental, del, pues no el mío, del paciente, pues puedo tener ya una encefalopatía. Recuerden las clases del patólogo, una encefalopatía ya pues crónica, o sea, ya pues el paciente está muy grave. También pues tenemos tener una infección intracraneana. De nuevo aquí todo lo de apendicitis, que tengo pues este dolor que migra del epigastrio a la fosa ilíaca derecha, que pues también puedo tener vómito, etcétera. Y pues, por ejemplo, obviamente, si evalúo estos signos, si el dolor se exacerba con el movimiento, con respirar, con toser, con lo que sea, puedo pensar en una peritonitis. Y aquí pues hay otros, ¿no? También es importante tener en cuenta el infarto agudo del miocardio. O sea, este paciente que no llega con este dolor ahí como medio inespecífico en el epigastrio, que puede tener náuseas y vómitos, que le duele el pecho, pues entonces podemos pensar en un infarto. Em, pues por ejemplo aquí si pues tengo hipotensión, si tengo letargia, si pues ya no tengo tolerancia a la vía oral, si puedo encontrar, no sé, también que pues ya tiene signos de deshidratación grave, pues ya el paciente puede tener una hipovolemia, pues balances hidroelectrolíticos, que pues recordemos que el vómito los produce pues mucho más rápidamente o pues mucho más fuertes que la diarrea. Y pues si tengo parestesias, disfagia, en debilidad muscular, pues puedo pensar en toxinas alimentarias, pues como la botulínica, ¿sí? Que están los enlatados y eso. Entonces ahora, pues ya la relación con el caso, pues es un caso bastante largo, entonces pues
es muy importante, o sea, les recuerdo de nuevo, anamnesis, saber bien el contexto del paciente, todo lo que hacía, sus antecedentes, lo que estaba haciendo cuando empezó el cuadro, lo que hizo con el cuadro, etcétera, para poder identificar pues mi posible diagnóstico. Entonces, pues, en este caso, pues era una intoxicación de los 183 niños, estudiantes del colegio de Macondo, del único colegio de Macondo, perdón, de entre 4 y 12 años. Muy importante también tener en cuenta la edad del paciente, que comieron todo lo mismo. Entonces uno ya dice, no, esto puede ser una intoxicación o una infección alimentaria. Entonces pensamos que es una enfermedad transmitida por alimentos, muy probablemente. Entonces, pues los niños, hay que ver precisamente los síntomas de los niños. Presentaron cefalea generalizada, fiebre, dolor abdominal intenso, náusea, vómito, disección abdominal, algunos episodios de diarrea. No, pues yo ya sé esto, o sea, esto me suena mucho, pues una intoxicación alimentaria, entonces pues yo para qué le mandar un ataque a un niño o una resonancia magnética, ¿sí? O a una pues revisión a neurología, no tiene sentido. Y pues que fueron tratados con hidratación oral. Entonces pues no voy a meter pues mucho esto porque sé que es la parte de tratamiento, pero pues también es importante ver pues todos estos signos y síntomas para saber, bueno, ok, el niño, no sé, necesito un antiemético o necesito pues estas terapia de rehidratación oral o parenteral que vimos en el caso de diarrea, ya todos conocemos muy bien. Después es importante tener pues todo esto en cuenta, ¿no? Ahora, los paraclínicos, pues de acuerdo pues a todos esos signos y síntomas que encontré en el examen físico, a todo lo que me cuentan que ocurrió con los niños, que comieron no sé qué cosa, que hicieron tal cosa, pues yo voy a hacer los paraclínicos. Entonces, pues entre ellos, perdón, les pidieron un coprocultivo que pues dio pues salmonella enteritis, ¿sí? Entonces, pues aquí como podemos ver, el coprocultivo obviamente muy relacionado con mi posible etiología del cuadro, ¿sí? Eso quiero que lo tengan muy presente porque es como lo que más se recalca en este caso, que pues hay que tener como mucha objetividad a la hora de hacer un paraclínico. Entonces, pues entre ellos, pues yo también supongo, no sé, suponiendo, pues también les debieron haber hecho un hemograma, un uroanálisis, pues para ver cómo estaban los niños, y obviamente pues ver la glicemia y todo esto. Entonces es importante que tengan pues todo esto en cuenta. Si entendieron algo, si quieren profundizar en algo, no sé, me cuentan chicos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.